Claro, acá miércoles políticos en torno a los comentarios que realizan desde Diario Concepción, pero también haciendo un análisis en torno a lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional junto a Lesley Briceño. Lesley, un gusto como siempre. Muchas gracias de nuevo por la invitación y sí, un agrado estar acá. Temáticas que, claro, hay que ir desmenuzando, ir comprendiendo y algo relevante que ocurrió respecto a este paro de camioneros más allá, ya ha terminado toda esta paralización del gremio de transportistas, en sí lo que se generó para el gobierno y claro, genera un punto de... Ay, ¿me escuchan, Eros? En vivo y en directo acá, el micrófono se... El punto de inflexión que genera también para esta administración, sabemos que es un gremio bastante potente. Sí, el gremio camionero es un gremio que además utiliza siempre este tipo de estrategia muy rápidamente. Recordemos que si bien esto es un grupo más bien entre comillas descolgados, en mayo, recién abril, mayo, había habido un paro de camioneros asociado más a la zona sur y vinculado un poco con lo que tenía que ver con la seguridad, la macrozona sur, especialmente por el conflicto con el pueblo mapuche. Sin embargo, ya era una estrategia que la habían utilizado y es una estrategia constante. O sea, el gobierno del presidente Piñera también lo hicieron, y a los gobiernos anteriores también. O sea, no es algo, entre comillas, nuevo. Y lo interesante aquí es que miramos que es un grupo de interés, es un grupo de privados que en general, y como lo señaló el subsecretario Monsalves en su momento, hace muy poquitos días, señalaba que este es un conflicto más bien entre privados, más que están involucrando al Estado, pero finalmente tiene que ver con un tema entre los privados y que deberían de haber negociado primero con ellos antes de involucrar al Estado. Porque una cosa es que yo diga, yo no voy a mover mercadería hasta que usted, privado, que me contrata, asuma ciertos costos, como por ejemplo el tema de los seguros, como el tema del impuesto extra al combustible o el aumento del combustible, usted como privado. Otra cosa es que yo le diga al gobierno, nosotros tenemos un conflicto y este conflicto se debe específicamente a esto. Y son, si recordamos un poco, tiene que ver con los peajes, tiene que ver con el Fondo de Estabilización del Combustible, tiene que ver con estas alzas. Y solamente una tenía que ver con la seguridad, que uno podría decir, ya, eso podría competir al gobierno, pero lo otro, el tema del alza de combustible, yo eso lo traspaso a la persona que me contrata, por ejemplo. Claro. Sí, lo que genera también este tipo de paralización, y por eso yo te decía como el punto de inflexión al gobierno en torno a el temor en la ciudadanía, porque sabemos que es un gremio bastante potente y como tú indicabas en otras administraciones claramente siempre están ahí presentes, algo que genera también debate a cómo estamos también movilizando nuestros productos, porque surge ahí tema de trenes. Esta campaña que ha estado ahí a través de redes sociales, Trenes para Chile, también hay algunos artículos en tema de cabotaje marítimo, qué opciones en torno también a lo que se proyecta o los balances que se pueden hacer en torno a esto, porque claro, esto puede ser constante y como está la situación, el combustible sigue subiendo y como lo hemos hablado a nivel internacional, la cosa está bastante inestable. Exacto, o sea, en términos económicos el precio del combustible no va a disminuir, hay un alza del costo de la vía importante y probablemente además también como lo han señalado lo señaló el ministro de Agricultura en su momento, probablemente nos vamos a encontrar que como consecuencia de esto algunos productos van a subir más, o sea, especialmente los productos que tienen que ver con las cosechas, con todo lo que tiene que ver con la hortaliza, etc. Pero claro, mirando este punto de inflexión, sí, el gremio camionero es un gremio que tiene una capacidad, entre comillas voy a decir, de chantaje, no que se malentienda. Sí, generar presión y de buscar negociar frente a una situación que es de un gremio particular. No es un beneficio de decir, ok, nosotros estamos luchando por algo que va a beneficiar a todos, sino que es solamente mi gremio. Entonces, efectivamente hay toda una discusión sobre lo que es la diversificación de las formas en que transportamos las cosas. Trenes para Chile o reactivar todo lo que tiene que ver con la movilización por trenes en nuestro país, claramente que es una alternativa, ya lo señaló en su momento el ministro de Transporte, el ministro de Obras Públicas, principalmente para el transporte de pasajeros, pero lógicamente que el transporte de carga también es importante. Pero hay que pensar de que eso es a largo plazo. Sí. No podemos pensar de que ya, ahora, mañana vamos a trasladar todo en forma de trenes o a través de trenes, pero sí nos permite
movernos en una situación un poco más segura, lo que tiene que ver con lo que es la movilización de carga a través de ese medio. Y lo mismo que el cabotaje. De hecho, hay un hilo en Twitter que probablemente muchos de ustedes leyeron y que es del exministro Briones, que él señalaba que hay una infraestructura y que se puede trabajar y que se puede finalmente reafirmar para poder fortalecer esto, porque los camiones siempre van a ser necesarios, o sea, incluso con los trenes o con el cabotaje marítimo. Pero que no sea el foco principal. Exacto. Porque precisamente la ministra Toá, cuando se finaliza el paro, indica que no era necesario tener al país amenazado para encontrar diálogos y respuestas, que es esta cosa que indicamos claro, que tienen el sartén por el mango de una u otra manera, porque, por ejemplo, en materia personal, una amiga que está cambiándose de casa y está arreglando, me dijo, todavía no lo he podido hacer porque por el paro no llegaron materiales y el maestro le dijo que tenía que paralizar la obra porque no llegaban los materiales y genera un sinfín de problemas dentro de lo doméstico y cosas ya más de otro índole. Claro, o sea, el susto del desabastecimiento, muchos autos tratando de cargar combustible rápidamente, también el desabastecimiento en los supermercados. Algunos supermercados ya acusaron en su momento, ya no, pero acusaron en su momento que habían algunos productos que faltaban, y también las cosas domésticas del día a día. No me puedo cambiar, no pueden llegar, o sea, si me tengo que ir quizás desde Concepción a otra ciudad, que tengo que hacer un trayecto más largo, probablemente no iba a encontrar un flete que me moviera por el miedo, además de las represalias de parte de estos gremios. Pero es interesante cómo ellos finalmente logran que toda la ciudadanía esté pendiente. Y ojo, que son demandas que no necesariamente tienen una legitimidad y que no tienen un apoyo dentro de la ciudadanía. Ya lo vimos con el paro camioneros de mayo, lo vimos ahora y lo vimos en años anteriores. Como la ciudadanía no estaba muy de acuerdo con estos privilegios finalmente que tienen los camioneros en relación a los ciudadanos comunes y corrientes. Sí, por lo que tú comentabas también, porque uno puede entender que, claro, el tema de seguridad a todas y a todos evidentemente preocupa, pero el tema del combustible ya es algo que escapa de las manos claramente y todos nos estamos viendo afectados porque de una u otra manera sube el combustible, sube el precio de las cosas y sabemos cómo se va dando en ese sentido. Bueno, dentro del movido primeros 9 meses de la administración de Gabriel Boric. Sí, o sea, han sido 9 meses muy, muy intensos. Y vamos a ver cómo termina el año, porque hay varias cosas que todavía se tienen que entrar a discutir, y vamos a ver cómo va a ser. Tenemos súper claro que enero y febrero en términos políticos son bien... Baja. Sí, son un poco movidos, a no ser que ocurra algo interesante. Pero ya en marzo vamos a ver cómo se va a ir desempeñando este segundo año de gobierno, vamos a mirar si hay acuerdo constitucional o no, qué le pasa con los distintos grupos de presión. Así que todavía yo creo que esta conversación entretenida para rato. Sí, totalmente. Y conversación que hay en torno a todo lo que está ocurriendo en el mundo futbolístico, pero que se va también en torno a lo político, a demandas sociales, un mundial en Qatar que no ha estado exento de polémica desde que fue seleccionado este lugar, en torno también a construcciones de estadio y todo lo que está ocurriendo durante estos días. Sí, aquí es cuando el deporte un poco se mezcla con la política, en realidad, porque, bueno, ojo, cuando fue el Mundial en Rusia también fue bastante polémico. Tal vez en esa época, el 2018, todavía había una cercanía con Rusia en términos políticos, ya media distante, pero había algo y nadie se cuestionaba algunas cosas asociadas a eso. Pero ya con Qatar nos encontramos con que desde el momento de la decisión de la FIFA para asignarle el Mundial generó polémicas, porque primero que nada es un país donde hay muchas denuncias sobre violación de los derechos humanos. Sabemos cuál es la situación de las mujeres en Qatar. Y además todo lo que fue la construcción de los estadios, aproximadamente, o sea, son datos que se sospechan, no tenemos la certeza que sean así, más de 6.000 personas muertas en la construcción de los estadios, con situaciones de inseguridad y un trabajo bastante precarizado para esos trabajadores, principalmente migrantes. Pero también lo que han sido todo lo que son las restricciones propias asociadas a un país musulmán, que no se puede beber alcohol en ciertos lugares. También el hecho que las mujeres, por ejemplo, si nosotras fuéramos al Mundial, no podríamos usar los vagones de metro que son destinados a cualquier persona. Tendríamos que ir solamente a los de mujeres. Los hinchas en las selecciones o los hinchas locales tienen que segregarse por género, sin contar todo lo que fue la polémica de
este brazalete del One Love, que lo que buscaba era hacer un hincapié en la importancia de las comunidades LGTBQ+, y que finalmente fue prohibido por la FIFA. Entonces, y que, bueno, a partir de una serie de negociaciones, vimos a una ministra, un par de ministros alemana y, si no me equivoco, danesa, que estaban en las tribunas con algunos colores asociados a los grupos de las disidencias sexuales. Entonces, hay una presión hacia Qatar y eso se ha manifestado en situaciones como que y de otros problemas también. Sí. El equipo de Irán, por ejemplo, que no cantó el himno nacional, los alemanes que se taparon la boca y haciendo gestos que principalmente son gestos políticos. Y aún creo que fue en el partido de ayer o de antes de ayer, este hincha que entra a la cancha con una polera con mensajes políticos y con la bandera de la diversidad sexual. Entonces, se ha ido mezclando. ¿Y por qué? Porque tiene tribuna. Tenemos millones, miles de millones probablemente de personas mirando Qatar. Sí, absolutamente. Y eso, lógicamente, que pone una presión en Qatar, probablemente. Ahí estamos viendo la imagen que tú comentas. Y claro, estaba acá buscando el dato porque se hablaba en un principio de 6.500 fallecidos, como tú indicabas, en la construcción de la preparación para este mundial. Para el 2020 las autoridades cataríes estaban dando a conocer como cifras oficiales que eran 50 decesos en el 2020. Y justamente el día de ayer se confirma, Qatar ahí da una declaración y cambia estas fechas y ahora ellos están indicando que son cerca de 400 los decesos, pero de igual manera que algo que no está claro, pero pasamos de una cifra de 6.500 que puede ser más incluso. Exacto. O puede ser menos. Ellos indicaban que eran 20 en ese entonces y ahora están hablando de cerca de 400. O sea, las cifras no cuadran, sí, de todas formas. Algo ahí no está claro. Exactamente. Y no solamente con la cifra de los decesos, sino que además también las condiciones de vida precarias de los trabajadores, los sueldos. O sea, pensemos además que Qatar invirtió, es una cantidad exorbitante de dinero, 200.000 millones de dólares. Es una cantidad de ceros que a mí no me cabe en la cabeza. Muchos de ellos, solamente, si es que no me equivoco, no recuerdo si era el 3 o el 6% de ese presupuesto se invirtió en la construcción de estadios, perdón. Y la mayor inversión fue una obra pública que tenía que ver con el metro. Pero aún así, todo lo que tiene que ver con la construcción de los estadios, la construcción del metro... ¿Qué es lo que pasó en Brasil, por ejemplo? Claro, lo que pasó en Brasil, que se tuvo que armar, se tuvo que estructurar, ahí quedaron. El tema distinto es, si comparamos Brasil con Qatar, es que Qatar tiene recursos económicos y mucho se habla de que ha sido una campaña un poco para blanquear la imagen del Estado catarí. Hay una imagen que también de los jugadores de Inglaterra cantando el himno con la rodilla en el suelo, que también es un gesto político, o también esto que estamos viendo ahora de la libertad de las mujeres en Irán. Entonces, una serie de acciones políticas que se han dado y que tienen que ver con poner en relevancia que no necesariamente, hoy día ya tenemos claro que no se puede ir a jugar a un partido de fútbol sin tener en cuenta las condiciones de dónde yo estoy jugando o la situación internacional. Sí, ¿cómo trasciende esto a la esfera política y acá más allá de lo político de los partidos políticos? Uno hace política todos los días con las decisiones que uno toma en cosas muy cotidianas y simples. Porque claro, acá muchos dicen, oye, pero si es un mundial, como relajémonos un poco, pero acá hay cosas que también uno tiene que entender que traspasa evidentemente cuando está hablando de los derechos humanos y en torno también a lo que significa otra cultura, porque yo he visto harto comentario, principalmente en redes sociales, que es como, oye, no podemos jugar con la mirada de Occidente lo que pasa en el otro lado del mundo. Sí, pero hay cosas que son, opinión muy personal, son intransables. Exacto, porque además tenemos una serie de valores que nosotros identificamos como universales. De hecho, tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que dice: estos derechos son intransables, nadie me los puede quitar. Y como vemos, como países están constantemente violando esos derechos humanos. Entonces, efectivamente, este tipo de manifestaciones es colocar acento y decir, ¿estamos jugando un mundial? Sí. Y especialmente el deporte del fútbol, que busca o que tiene esta idea, esta lógica de unir. El fútbol nos une y que es un deporte que, si bien es competitivo, y genera valores y otras. Tiene que, generar los valores de la camaradería, del compañerismo, de la unidad, del liderazgo, y que son todos valores, entre comillas, para todos nosotros
positivo, lo digo entre comillas, Sí. porque finalmente... Si nos vamos a los extremos, claramente claro, cambia la cosa. exacto, no sé si en estos momentos los mexicanos están pensando lo mismo, ¿ya? Pero en general es un deporte que busca la unión de los países y una lógica mucho más colaborativa. Y estar jugando en un mundial en Qatar, además con lo cuestionada que ha sido la FIFA al tomar estas decisiones, al entregarle el mundial a Qatar. De hecho, hubieron algunas declaraciones de prensa también de ex dirigentes de la FIFA que dijeron esto fue un error. Y un error desde el comienzo. Nunca se le debió de haber dado la sede del mundial a Qatar. Y que tiene que ver finalmente con estos valores que en general nosotros esperamos que sean intransables para todos. Absolutamente. Bueno, nos queda aún por ir comentando en torno a lo que vaya ocurriendo en los próximos días, al igual que lo que está ocurriendo en materia política acá a nivel nacional. Leslie, siempre un gusto que nos puedas acompañar acá. Muchas gracias a ustedes. Cada miércoles. Éxito en todo lo que se viene con este cierre de año. Muchas gracias.